que los ciclos se repiten, ¿no? O sea, Sara no puede concebir y entrega a Agar para Abraham, ¿cierto? Luego viene Isaac, y Isaac también, Rebeca, tiene una condición que lo veíamos hace una semana de esterilidad. Pero luego nacen sus dos hijos y desde el vientre hay un conflicto muy profundo entre ellos, y Rebeca siente que es muy complejo para ella abordar esa situación, y luego tiene que ella ayudar a Jacob para que finja, para timar a Isaac. Luego sus hijos pues se conflictúan hasta el tema de morir, de querer matar uno al otro, como pasó con Caín y Abel. Ella le prefiere decir a su hijo Jacob: mire, vaya a casa de mi hermano y mire cómo resuelve. Y durante todo el transcurso de ese viaje que hace Jacob, pues suceden todas las cosas que hemos leído hoy, que tienen una connotación muy profunda para nosotros. Entonces vamos a revisar pues los comentarios o los análisis que hemos hecho, el discernimiento de este capítulo para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, no sé, Elisa, Mark, bueno, está también Joanita, está Janet, que ya se unió. Buenos días para Janet y los que estamos acá. Entonces, no sé quién desee iniciar. Listo, Amparito. Entonces, toma el micrófono, por favor, te escuchamos. No, a mí me ha llamado la atención desde hace varios días y con la serie, me llama mucho la atención que Jacob se enamora profundamente de Raquel, realmente la amó, y me parece inquietante, me lo pregunto, no sé qué explicación haya, pero cómo llega a una noche de bodas y no se da cuenta que no es Raquel. El olor, la contextura del cuerpo. Raquel es robusta, alegre, diferente. Lea es delgadita, sí, es distinta. ¿Cómo se llega a Lea de esa forma, no? O sea, con Lea. No. Hay varias interpretaciones. Bueno, para mí es una pregunta, o sea, sí, porque realmente la amó. Hubiese sido al contrario, sí, que le cambiaran a Lea por Raquel, pues sí, pero es que le cambiaron a Raquel, que él la amó desde que la vio. Y lo dice el texto, no es solo la novela que vimos, sí, porque pues ahí hay hartos ingredientes. Pero aquí vuelve y lo dice, habla del cuerpo de Raquel, de su alegría, de sus ojos, y él pues sin embargo esa noche, para mí, ¿no? Pienso, me lo he preguntado. De pronto han tomado vino y el hombre lo del vino y esto pues no me parece ¿por qué? Lo digo por, ¿qué les digo yo? Casi que por experiencia. Un varón embriagado dice cosas que no dice normalmente. Pues a ver, les explico directamente. Arturo, que es mi caso personal, ¿no? Pues normalmente pues compartimos, pero cuando él toma, él tiene cosas, me dice distinto, me habla distinto. Él en su subconsciente, en su profundo, él reconoce a ese Amparo de la juventud. Por eso también digo, no, es que, porque sí, a él lo emborracharon, le dieron licor y luego lo mandaron a la tienda con Lea. Pero bueno, les quería compartir esa sensación mía, ¿sí? Y la otra, de una vez, que es otra particularidad que he visto también, es que Labán es politeísta, engaña, ¿sí? Bueno, pues es un varón con cosas que cumple dentro de las costumbres de su pueblo, como le dice a él. Aquí no se acostumbra así, le tengo que dar primero la mayor, porque pues sí, pues como estoy cumpliendo con una ley, aunque él está vendiendo a sus hijas, pero bueno, así se era en ese momento, o sea, estamos en siglos atrás. Me parece muy interesante que el Señor le hable, porque pues él es un hombre apartado del Padre. Sin embargo, me parece hermoso es el Padre, cómo
lo que hemos hablado, no importa que yo deje de venir 15 años. El día que yo llego, me habla y todos, uy, pero mire, yo vine 15 años y ahora viene y le habla a esta. Eso pasó ahí, ¿no? Él habla con Labán y le dice, cuidado con mi siervo. Pero pues es interesante para mí. Yo tendría que ver eso, pues muchas más cosas, pero quería compartir esas dos. Gracias. Bueno, gracias. Yo encontré escuché algo muy interesante. El que Labán tuviera sus primeras relaciones con Lea venía del padre. Jacob, perdón, venía del padre. Porque resulta que esta persona que hace un profundo análisis dice que Lea representa los secretos profundos de la Torá, o sea, el Sot. Y Raquel representa el sentido literal, literal de la Torá, ¿sí? Entonces, claro, el padre necesitaba que Jacob primero conociera el mundo oculto y luego sí conociera el mundo de abajo. O sea, por eso tenía que estar primero con Lea y luego con Raquel. Pero algo más interesante todavía, este personaje, porque a nosotros ¿qué nos enseñan? Primero lo literal y luego ya al Sot, ¿sí o no? Y así es comúnmente en todo, ¿sí? Y él decía lo contrario, no, usted nunca entenderá lo literal si no se mete a lo profundo. Primero empiece por lo profundo y luego sí vaya a lo literal. ¿Sí? Usted jamás va a entender esto. Usted lo lee, pero jamás le va a sacar provecho. Y yo dije, pues maravilloso porque tenemos el otro texto. Entonces, claro, el Señor todo lo hace perfecto. Y uno siempre dice, bueno, Labán el malo, Jacob el bueno. No, Labán no era, sí, obvio, tenía sus cosas. Sí, era terrible, pero el Señor necesitaba usar a Labán para el propósito de Jacob. Entonces fíjese que ahora uno entiende cada día más, detrás de todo lo negativo siempre hay algo bueno. Entonces, ¿qué leíamos acá? El bueno es el uno, el malo es el otro. No, independientemente el Señor tenía que usar a Labán con sus maldades para el trabajo que tenía que hacer con Jacob, y Jacob necesitaba madurar. Decía esta persona anoche escuchando que de Yesod a Biná hay siete pasos, ¿no? Y por eso 7 sefirot, y por eso son los 7 años de trabajo, y que Jacob necesitaba comenzar a hacer ese trabajo y cuando ya estuviera preparado poderlo llevar, ya sacar a la tierra. Sí, me pareció espectacular lo del mundo oculto, lo del mundo de abajo, y por qué tenía que comenzar con Lea. O sea, no fue un gran beneficio para Jacob. Fue lo mejor que le pudo suceder. Él no lo vio. Bueno, que cuando Labán llegó lo abrazó y lo besó, es porque cuando ellos llegaban de otros lugares, llegaban con dinero, con oro, con joyas. Entonces, al abrazarlo se daba cuenta que traía, y lo besó porque en la boca se metían también riquezas, cosas. Y necesitaba besarlo y abrazarlo para saber cómo venía el hombre, si venía con algo. No, yo decía, no, pero anoche fue muy chévere. Yo decía, oiga, realmente el Padre es muy bueno, el Padre es perfecto. Si Labán no estuviera en esta novela, Jacob no hubiera llegado donde hubiera llegado. Sigue, pastor. Sí, Labán obviamente era justo lo que necesitaba Jacob para poder evolucionar como tenía que evolucionar. O sea, en ese momento era el oponente que él necesitaba. Pero ahora que menciona Mari las Sefirot, notemos que él sale de Beersheba. Y Beersheba, Ber significa fuente, ¿sí? Manantial, y Sheba es 7. Quiere decir que necesitaba salir de hacer ese recorrido de las 7 Sefirot, pero también necesitaba salir de la comodidad donde él se encontraba para poder encontrar. De hecho, lo primero que él encuentra es una piedra y pone la piedra, y todo eso es simbólico. Obviamente puede que eso haya ocurrido literalmente, pero además es simbólico porque es que la piedra es sacarlo a uno de la comodidad.
Normalmente uno no colocaría una piedra para ponerla debajo de su cabeza como almohada, pero eso significa de que tenemos que salir de nuestra propia comodidad y hay algo más duro que sobrepasar. Y luego sobreviene ahí un sueño que también es bien interesante, porque la escalera también tiene, obviamente todo tiene su significado, su simbolismo, y eso es lo que vamos a ir mirando poco a poco. Vamos a irlo comentando. En algunas versiones dice que él despreciaba a Lea, la quería, ¿no? Que está mal traducido, que era que la energía de Lea era tan fuerte porque representaba lo oculto, el Sot, que él no aguantaba eso, ¿sí? Pero que en el fondo no era que la despreciara, sino que era duro para él esa relación con ella. Por eso de Lea sale la tribu de sale la tribu de Judá. Mire, por algo es que Et la tribu de Lévi aussi. Et la tribu de Lévi también. sí. Sí. Pero mira que sale la tribu de Judá de Lea, ¿no? Mire, es que es de Lea, no de Raquel, a la que él amaba, porque Lea representa el mundo oculto, profundo. Maravilloso. Y los levitas también salen. Es que estaba pensando en lo que había dicho Amparito, y yo creo que también en esa no habían posibilidad de divorcios, ¿no? O sea, el man tenía que restablecerle como la dignidad a Lea o no fracturársela, y por eso también, pues esa noche yo creo que él la reconoció y dijo, pues ya que, o sea, ya la tengo que hacer mi esposa, ¿sí? Y le tuvo que restablecer su dignidad también a Lea. O sea, no, pero yo creo que esa noche, o sea, pues, Jacob no hizo ahí, sino que él llegó y dijo, pues ya, o sea, acá no la puedo despreciar, entonces él dijo, pues ya la vuelvo mi esposa, le restableció la dignidad a ella, porque él en ningún momento le reclamó a Lea. Entonces yo creo que también, y él nunca habla que tampoco el man, que Jacob era como malo con Lea, o sea, siempre decía que Lea quería como que estar de titular, pero pues obviamente no podía. Claro que a mí me deja una duda, porque nosotros hemos hablado que el hombre es cobertura de la mujer, y depende de esa cobertura uno se siente. Obviamente el valor uno lo tiene que encontrar independiente, no es que mi valor dependa, pero sí la seguridad que trae el hombre es importante, sino que aunque es en lo literal, pues eso es literal, no es el so. Dice que Lea intentaba tener hijos para que él la amara. O sea, siento yo como que no estaba muy segura de él tampoco, de su amor, porque si intenta tener hijos para que él ame. Pero yo creo que esa noche él restableció algo, ¿sí? No, yo sé lo que tú estás fue y peleó diciendo. con el suegro porque era problema de ellos de su negociación. No, pero ya después en el desarrollo de su relación, pues el man sí era perrinchis. Exacto, lo que pasa es que él amaba a Lea, a Raquel, y eso sí no lo pudo cambiar. Y a Lea pues le dio, como tú dices, de todas maneras una redención, una dignidad, porque pues ya era su esposa. Pero hay algo que a mí me queda sonando, es ese hecho de ella, de que diga voy a tener otro hijo para amarrarlo, otro hijo a ver si me quiere, otro hijo, sí, entonces, bueno, ahí vamos a ir al sub. Pero es que es bien interesante y es que aquí hay varias anécdotas muy interesantes que a veces, como dice Mari, uno lo lee, pero pasa uno derecho. El amor de Jacob por Raquel fue una cosa impactante, fue impresionante desde el momento en que la vio. Es que él vio a Raquel y quedó, como decimos literalmente, flechado, cupido, eso quedó tanto así, que hay la anécdota de esta piedra que habla aquí en el capítulo 29, verso 3, permítanme lo leo, dice, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar.
Y dice que no podían mover esa piedra para que abrevaran esas, hasta que llegaran todos los pastores con los rebaños. Pero luego dice aquí en el verso 10, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió él la piedra de la boca del pozo. Es decir, dicen los comentaristas que pues fue tanto lo que él estaba inspirado viendo a Raquel, que realmente desarrolló una fuerza sobrenatural y removió esa piedra como nada, venga aquí, la muevo y... ¿Cierto? Mire que esos casos se repiten, porque recuerdo también cuando Moisés, también que ve a la esposa que también estaba en una situación difícil y él lucha contra unos forajidos también y los vence, porque se desarrolla, uno cuando está enamorado desarrolla una fuerza desproporcional. Entonces me parece a mí que son cosas que parecen superfluas, parecen pequeñas, que a veces uno, como decías tú, no lo nota uno en la lectura literal, pero son cosas profundas, son cosas que tienen un sentido bien interesante. Era eso. Bueno, en esta que me quedó sonando es como si Jacob, siendo un hombre de Dios que tenía comunicación con el Padre, ahí pasa donde dice que uno es ciego, ¿no? Porque Raquel, él se enamoró de Raquel. Raquel no era tan allegada al Padre como Lea. Lea era más espiritual. Pero ahorita Mari me da la respuesta que era porque tenía que pasar por eso. Pero en realidad él ve la belleza, lo superficial, mas no vio lo espiritual, porque Lea era más espiritual que Raquel. Y siempre lo fue así. Raquel fue la que se llevó los ídolos, Raquel siempre la embarraba. No era como dijo Valentina, no era matriarca. No era una matriarca. Pero mira que hay algo muy lindo en todo esto que analizamos y era lo que Mari planteaba al inicio. Uno pensaría siempre como la percepción a la persona, ¿cierto? Uno dice, por ejemplo, Jacob tiene unas transformaciones muy profundas. A mí me impacta mucho cuando él se acuesta y pone la piedra como cabecera. Porque en ese lugar dicen que es donde luego se constituye y se construye el primer templo, ¿cierto? Y él tiene una revelación profunda con el Padre en ese lugar, de tal manera que él dice en la charla con el Padre que esa va a ser la casa de Dios, o sea, que ese va a ser el lugar Betel. O sea, que lo que pasa allí es una energía tan poderosa que él puede identificarla y entenderla, y que él iba a hacer un ejercicio para construir lo que sería esa nación. Porque dicen los rabinos que antes de Jacob, el Padre lo que hacía era construir mundos y destruirlos. Como el que hace maquetas y dice, ¿funciona? No funciona. Pero con Jacob se logra consolidar por primera vez la nación que iba a ser la que iba a recibir la Torá del Padre. Entonces, a mí me impacta mucho eso, pero en el actuar de uno, que es también una cosa muy linda, pues está la humanidad de Jacob. O sea, tiene ese encuentro, él ve ángeles, Malak subiendo, bajando. Bueno, y podría uno hacer toda la descripción de lo que pasa en el interior que narran los sabios que hay, cómo se transformó la Sefirá. Pero él llega y tiene un encuentro humano, o sea, él ve a Raquel y se enamora de ella por la condición, por ejemplo, de ver su belleza, ¿cierto? Y no puede ver en Lea eso, a pesar de todo lo que ha logrado con el Padre en sus diálogos, en su encuentro, en todo lo que él vive. Y es eso, porque es realmente la humanidad de uno, o sea, es lo que está allí, lo que uno expresa, lo que la Torá expresa, que me parece muy bello, porque podrían expresar solamente pues todo lo espiritual de Jacob, pero también expresa la condición humana, cómo se sintió él, qué cosas vivió, qué experimentó al llegar a este lugar. Entonces uno por ejemplo, observa a Raquel y observa a Lea. Y uno, o al menos a mí me pasaba que siempre yo tenía una percepción como que Raquel era la persona ideal y Lea era como la persona que... Pero cuando uno observa esto, por ejemplo, y mira que las 6 tribus salieron de Lea y de Raquel solamente salieron 2, ¿cierto? José y Benjamín. Entonces uno dice, pero aquí hay un tema, y 6 representa Bab, que es la unión entre los cielos y la tierra, entre lo espiritual y lo natural, ¿sí? O sea, uno dice, claro, Lea tiene una
un propósito, una significación muy profunda en tema de Israel, ¿cierto? Igual Raquel. Y luego viene los hijos de las criadas, que uno diría, bueno, pero ¿por qué aparecen 2 criadas y por qué van a aparecer 4 hijos ahí? O sea, son unos análisis interesantes frente a ello y a lo que hoy vamos a revisar de lo que es ello. Bueno, otra cosa que leímos es que los hijos de Lea, esta paracha tiene que ver mucho con las relaciones sexuales, ¿sí? Que uno dice, pero bueno, bastante chévere conocer todo esto. De los 2 hijos de Lea, Benjamín, de Raquel. Sí. Benjamín representa la unión sexual, el acto físico. Y José representa la meditación mental durante el acto sexual. Yo decía, claro, y vienen de Raquel, que es la mujer amada, ¿sí? Es la mujer amada. Y por eso se dice que la felicidad depende de cómo te comportas en el acto conyugal. De ahí depende la felicidad, no es ni de mi dinero, ni de lo que tengo, ni de lo que me pongo, sino de cómo me comporto. O sea, todo lo relacionaban con el acto sexual, esta paracha. Yo dije, wow, o sea, miren cómo lo oculto es tan maravilloso, ¿no? Como uno tiene que escarbar y no conformarse con leer y repetir la historia, porque pues muchos se la saben de memoria, yo no me la sé, pero realmente lo que uno puede sacar de allí, y es que realmente si vamos al oculto seremos felices, seguramente traeremos más cosas para nosotros. En esta paracha también hablan del Macón, ¿no? Varias veces, Macón, lugar, el Macón, o sea, la presencia de Dios. Y por eso es que se medita con el Macón, ¿no? Para traer la presencia de Él, la presencia divina, el lugar, el Macón. Sí, muy, digamos que, muy reflexivo. En contexto con lo que estás diciendo, dicen que leíamos, Joseph representa la energía del dar. Cuando tú das, la energía es de Joseph, que está en Yesod. Pero dicen que los 2 están en Yesod, tanto Joseph como Benjamín. Y Benjamín representa la energía cuando recibes, o sea, uno es cuando da y otro es el eco de lo que yo doy. Entonces yo pensaba en esto que tú estás diciendo y lo hablábamos ayer, que uno piensa, por ejemplo, una cosa es lo biológico del acto sexual y otra cosa son los pensamientos y lo que profundo del acto sexual. Entonces ahí me acordaba yo de lo que hemos hablado aquí durante mucho tiempo, de cuántas personas yo puedo traer al momento del acto sexual con mi pareja. ¿Sí? O sea, todos los recuerdos, todas las imágenes, todas las personas, yo las puedo traer a ese momento. Y entonces la mujer no está con una persona, sino con 10, o igual el varón. Entonces, eso es energéticamente un acto, una acción. Entonces, ellos dicen que, y lo traía porque es que aquí hay un pasaje que ahora quiero que comentemos, que es el del diezmo, porque ellos dicen que uno de los elementos que destruye el flujo, el chefa de la abundancia, es la infidelidad. O sea, ¿pero por qué la infidelidad? O sea, ellos dicen va más allá de tener otra persona. Es esto en el acto sexual, decían ellos. Porque el acto sexual es la única energía que puede transportar vida. Entonces, o tú canalizas la energía para multiplicarla o la desparramas cuando tienes relaciones sexuales. Entonces ellos dicen, si tú canalizas la energía en esta relación de Joseph Benjamín, lo que va a recibir la mujer, lo que recibe uno y lo que recibe el entorno es una multiplicación de energía poderosa. O sea, tú activas esa abundancia. O sea, la abundancia no es el dinero, sino es esa condición de felicidad. Pero también yo la puedo desparramar o destruir. Y decían ellos, y no es solo en un acto con tener relaciones con diferentes mujeres, sino en no lograr restaurar en mí la esencia de lo que representa ese momento de intimidad con la pareja para lo que se hace. ¿Y cuántos años atrás nos habló el padre de intimidad sexual? ¿Cierto? Que tiene que relacionarse con él. Y todos pues decíamos en ese momento, uy no, eso suena como feo, como así que lo sexual con Dios. Es que, y para los principios hebreos lo sexual es el centro
de todo el desarrollo de la vida y de la energía. Entonces, fíjate que el amor que Raquel logra desarrollar, ¿cierto?, está en sus hijos, en Yosef y en Benjamín, y ellos están en Yesod. Entonces, lograr Yesod, cuando el padre nos lo decía en la casa, que era restaurar Yesod, es restaurar toda la energía que viene de Keter a Malhut. Porque si Yesod no está restaurado, pues ese canal, ellos lo llaman como el canal vaginal, no entra ni sale. O sea, no hay energía que venga para la vida en Malhut. Entonces, eso frente a eso tan hermoso que tú acabas de compartirnos, que es toda la parte sexual que se da allí en esa relación. Es un tema, es un momento muy lindo. Entonces yo quiero devolverme un minuto aquí al capítulo 29. Hola, sí, cuando Jacob hace el voto allí en este lugar. Sí, aquí dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Elohim conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. Fíjate, Alci, que él estaba preocupado en su humanidad de qué iba a sucederle. O sea, ¿qué es lo que me va a pasar allá? Que yo no conozco ni mis parientes, ni sé a dónde voy. ¿Qué es lo primero que él piensa? Señor, yo necesito alimentarme y necesito vestirme. Luego le dice, y si volviera en chalón a casa de mi padre. O sea, que Jacob sabía que él necesitaba regresar nuevamente donde Isaac. Dice, entonces será Yuhei Bajei para mí Elohim. Y a mí me parecía muy particular porque nombra los dos nombres del Eterno, o sea, las dos energías, la femenina y la masculina, ¿cierto? Lo expansivo y lo contractivo. Entonces él dice, miren, aquí está, si tú me llevas, pero yo sé que tengo que tener rigor, fuerza, o sea, hay muchas situaciones que me van a pasar allí. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo daré para ti. O sea, ¿cómo había aprendido Jacob el concepto del diezmo? Sí, ¿cómo lo sabía él? Si no era una costumbre en ese momento, ni era una acción que se desarrollaba. Abraham lo había abierto, había colocado ese principio, pero luego viene Isaac, no lo nombra, y viene este momento donde primero él reconoce que ese lugar era la casa de Dios. 2, reconoce que tiene una conversación directamente con el Padre y habla de él. Y 3, le dice, si tú me das alimento, me das vestido, me permites volver, todo lo que yo recibiere, el diezmo te lo entregaré. O sea, el principio del diezmo es mucho más allá que el principio de traer un recurso para entregarle a alguien. De todo lo que me dieres, te traeré. O sea, no es mío, es tuyo. Yo contigo quiero relacionarme también frente a lo que voy a recibir y a lo que voy a entregar. O sea, eso me pareció a mí muy impactante en ese desarrollo de ese momento, porque es un voto que él hace con el Padre y habla con él y se relaciona con él en términos de lo que va a ser su momento, su viaje y su estadía en la casa de Labán, su tío. O sea, él no sabía exactamente, pero logra esto que me parece tan importante y tan valioso en lo que él hace. Listo, eso era. Sí, pastor. No. Bien, a mí me impactó y quiero compartir con ustedes, hoy trajimos una diapositiva, porque miren lo que dicen ellos de los, o sea, a mí ustedes saben que el tema de las tribus para mí es un tema que me llama muchísimo. Entonces ellos dicen que las 12 tribus corresponden a las 12 constelaciones que el Padre creó en el universo, ¿cierto? Que están relacionadas. Y dice que, miren esto tan bello, porque aquí yo superé una duda que siempre tenía, y era la duda de, pues yo sabía que la humanidad llegó a la astrología porque era una manera de interpretación del cosmos y del mundo, y al final, ¿qué hizo el hombre? Pues le dio un poder a las estrellas, como al universo, al cosmos, sobre todo al universo, no, al cosmos, de operar sobre uno. Pero ellos dicen esto, dicen que el poder que tuvieron los patriarcas, sobre todo Jacob, fue elevarse por encima de cualquier influencia negativa que desciende a la tierra. Porque los astros también tienen unas acciones, unas influencias negativas. Entonces, que lo que logra Jacob es pasar sobre eso y ser consciente que el poder que él tenía en el Padre era mayor
que lo que las estrellas y los astros podían tener sobre las personas. Entonces dicen ellos que lo que Jacob hace en el plano espiritual es que ese mundo que construye el Padre va a perdurar por siempre, o sea que Israel va a perdurar para siempre. Y que el cielo es el tablero y las 12 tribus son los jugadores que en la tierra actúan para establecer un vínculo entre esos dos elementos. Y dicen ellos que cuando yo logro llegar a esa energía como la de Jacob, tengo la conciencia que puede establecerme por encima de las estrellas y por encima de todo lo creado, pero que es una conciencia, que tiene que luchar con mi racionalidad y con mi ego, porque el hombre siempre piensa que tiene ese poder, pero para controlar y gobernar, no para permitirse entender el diseño del Padre y desarrollarlo en la tierra. Entonces miren las relaciones que están en las constelaciones. Entonces Judá está relacionada con Leo, con el león, Isaacar con Virgo, Zabulón con Libra, Rubén con Acuario, Simeón con Piscis y Gad con Aries. Siguiente, Pablito. Efraín con Tauro, Manasés con Géminis, Benjamín con Cáncer, Dan con Escorpión, Aser con Sagitario y Neftalí con Capricornio. Recordamos que el pastor había traído una relación de estos elementos en la última clase que tuvimos después de ver las letras hebreas, y habíamos quedado que íbamos a trabajar. Entonces, yo me voy a comprometer con hacer este ejercicio y revisar estas conexiones que hay, porque ellos dicen que, y eso me impactó mucho leyendo este trabajo, porque dice que cuando Jacob logra ser consciente de quién es, deja el hombre de ser objeto del destino y pasa a ser capitán de su rumbo en medio de la tierra. Porque lo que los humanos hicimos fue darle ese poder a las estrellas y decir, pues si hay un destino para mí, que me lo dictaminan allá. Pero la conciencia de Jacob nos pone por encima de esa creación para que yo pueda ser conductor de mi propia vida y tomar estas energías para bien. Entonces dicen ellos que por qué Lea tiene esos 6 hijos, 7 con Dina. Entonces miren, dicen que Rubén es el hijo completo, que representa en él mismo el primogénito, el sacerdocio y la realeza. Que Simeón es el juicio, la severidad. Que Leví es el servicio o la unión con el Padre para servir. Y que Yehudá manifiesta pues la adoración, la armonía y la manifestación. Pero ¿qué dicen ellos y por qué me llamó la atención esto? Porque ellos dicen que Lea construye para Israel 6 dimensiones, que son las dimensiones de la manera en que se relaciona el hombre con el espacio, y las ponen de la siguiente manera. Dicen que cada elemento de los que ellos tienen, las 4 primeros hijos de Lea son como una mesa que estructura sobre la tierra una relación para la eternidad. Y yo pensaba esta mañana que esos 4 elementos es como la jupá nuestra. O sea, lo que le da estabilidad a toda la construcción eterna que iba a ser Israel son estos 4 primeros hijos. Y luego con los 2 hijos que tiene posterior a los que tuvo con Lea nuevamente, pues lo que generan es toda una dimensión de construcción espacial donde se iba a mover el pueblo por la eternidad. Y dicen ellos que los hijos de las siervas representan las coyunturas en el cuerpo humano. O sea, representan la articulación de los codos y de las rodillas, los nudillos, dicen ellos. Porque dicen que lo más pequeño y lo que nosotros consideramos más despreciable es lo que más potencia tiene alrededor de nosotros para poder conjugar, mantener, relacionar. Que por eso en el Zohar no hay ningún desprecio por los hijos de Bilha y de Silpa, sino que al contrario, ellos tienen una representación que es ir contra el ego humano,
O sea, porque nosotros siempre miramos como lo que menos consideramos importante para menospreciarlo o para no creer que sea importante dentro del contexto donde estamos. Entonces quería compartirles este pensamiento que me pareció muy, pero muy bonito, porque digamos que es como las tribus, pero también yo lo pensaba para nosotros, cuando el Padre nos entregó las 12 tribus y nos dijo que nos organizaba de acuerdo con una relación que tenía con ellas. Amén. Listo. No sé si Eli, estás pidiendo la palabra. Adelante, Eli, por favor. Bueno, chicos, hola nuevamente a todos. Hola, Eli, buenos días. Nos place saludarlos desde Parigi. Bueno, chicos, estábamos pensando con mi esposo lo que decía Amparito de por qué pues Jacob no se dio cuenta de que Lea era la chica, pues no era Rachel, ¿no? Pues no era Raquel. Resulta que pues estábamos analizándolo con Marco, y lo que pasa es que, bueno, tenemos una teoría, pero pues el Señor nos mostrará más. Lo que pasa es que los pueblos semitas, tanto los musulmanes como los hermanos judíos, no en los primeros siglos, sino en la época de Ismael y de Isaac, los pueblos en las bodas, la mujer llegaba a la boda, digamos que el hombre iba y recogía a la chica a la casa y la chica tenía el velo. Eso era lo que se hacían en los pueblos semitas. Hoy en día los musulmanes siguen teniendo esa cultura, y muchos países católicos y cristianos de África lo siguen haciendo así. Con el tiempo, con la llegada del judeocristianismo, pues las tradiciones se cambiaron. Los hermanos judíos se casan de una manera, los hermanos cristianos de otra, los católicos de otra, pero en los pueblos semitas como tal, el hombre iba a buscar a la chica a la casa y la chica tenía su velo puesto. Entonces, nosotros nos imaginamos que Jacob, cuando fue a buscar a la chica para casarse, realmente descubrió el velo ya en la noche de bodas como tal, ni siquiera en la fiesta, porque en la fiesta las muchachas mantenían el velo, y muchos pueblos que no adoran al Padre, que no adoran a Hashem, muchas chicas mantienen el velo durante las fiestas. Entonces, no sabemos si realmente pudo haber sido eso, ¿no? Que Jacob decidió descubrir el velo de la chica ya en la noche de bodas, y que ella mantuvo el velo durante toda la ceremonia y esto, porque yo me imagino que ella tenía la misma estatura de su hermano. No le podían ver la cara, pero me imagino que tenía como la misma contextura y la misma estatura. Entonces, yo supongo que, esto no lo dijo mi esposo, yo supongo que cuando el papá de Lea, Labán le dijo, bueno, la voy a casar a usted primero, porque esa es la tradición, los mismos musulmanes mantienen esa tradición hoy, de casar primero a la hija mayor. Obviamente que con la cultura y eso pues se ha modificado, ahora ellos están permitiendo que se case la menor. Pero yo supongo que el padre le dijo a ella, bueno, usted acepta casarse con este chico, y ella aceptó, porque eso también se hacía en los matrimonios semitas, en la ketubá, que los mismos musulmanes tienen, que ya no se llama ketubá. El papá le preguntaba a la chica, ¿tú te quieres ir con este muchacho? ¿Te quieres casar? Y ella aceptaba. Entonces yo supongo que Lea aceptó, y pues ella sabía que iba a engañar a este muchacho. Y ya consumado el matrimonio, pues ya, como decimos, ya no podía pues romper
el vínculo, ¿no? Por tradición y por costumbre y estas cosas. Entonces, pues esa es como la apreciación que tenemos para entender un poco a Jacob, ¿no? Como para decirle, pues era parte también del plan de papá, ¿no? Porque papá no iba a dejar hacer esto sin un plan para más adelante, ¿no? Que es lo que vemos hoy con la tribu de Leví y con la tribu de Judá. Entonces, pues bueno, era eso lo que queríamos compartir. Gracias. Amén, amén. Elisita, muchas gracias por esa apreciación, ese concepto que también es muy válido. Y obviamente lo podemos también relacionar con la paracha anterior, donde hablábamos de Esaú y Jacob, ¿cierto? Pero que Isaac, el papá, ¿cierto? De alguna manera habla de una ceguera espiritual, porque él amaba mucho más a Esaú, que era idólatra, que era cazador, que era el niño problema, pues en cuanto a esto, y lo amaba más por protección que al mismo Jacob, que pues es que amar a un niño que se porta bien, que hace todas las cosas bien, pues no es difícil amarlo. Es más difícil amar a alguien que no tiene esa condición, pero que dice la Torá, obviamente en una interpretación profunda, dicen los sabios que él creó esa ceguera espiritual porque él sabía que Esaú era una raíz espiritual álmica de la cual iba a venir toda una generación, que de hecho aparecen allí la raíz de Edom, que dicen que es, entre otras cosas, hoy conocemos como todo lo que es Europa, ¿cierto? Y aparecen todos los edomitas, y a partir de él comienza todo el reino griego y todo el reino que después conocemos a través de la historia. Pero él sabía, o sea, igual pienso yo que ocurre aquí también con Lea. Él sabía, espiritualmente sabía que tenía que venir ahí, porque habíamos dicho también en la anterior que inclusive Rebeca era la llamada a tener los 12 hijos, que al ella no permitir que se diera eso por las razones que hubiese sido, tendrían que venir posteriormente, y entonces vienen a través de esta nueva estrategia, digámoslo, por decirlo de alguna manera, del Padre, para que a través de ella y a través de una gran mujer elegida, obviamente, por el Padre, viene Lea, y a través de ella vienen, pues, media tribu nomás de Israel, ¿cierto? De hecho, bajo la cobertura de Lea son 8, si diríamos 9 con Dina, ¿cierto? Porque fueron 8 y 4 por parte de Raquel. Entonces, esto para decir que él espiritualmente sabía, conocía, ¿cierto? Y sabía que tenía que hacerlo así, por eso él también de alguna manera amaba muchísimo a Lea. Y aún en las series bíblicas.com presentan a Lea de una manera muy hermosa, una manera como una mujer, si se dice más centrada, más puesta, más de esto. De Raquel destacan obviamente mucho más su belleza física y esto, pero era terrible, al menos como la presentan en la historia, era mucho más, difícil de manejar que la propia Lea, que era más o menos el caso de Esaú y Jacob, ¿cierto? Uno de diferentes temperamentos. Pero las dos hermosas, y obviamente se destaca más por la hermosura física a Raquel, y obviamente más joven porque era la menor, y bueno, tenía otras cualidades. Lo cierto es que independientemente en lo físico, en lo natural, Jacob amó mucho más a Raquel, ¿cierto? Eso sí, pues uno también tiene derecho a tener sus desequilibrios, y de pronto ese era uno de los de Jacob, sus amores, y ese era su pasión, y ese era su debilidad. Entonces, muchas gracias, Elisita. Listo, perfecto. ¿Alguien más que tenga algún otro comentario, análisis
a la parachá del día de hoy. Bueno, yo al final pensé en lo económico, porque Jacob sin nada y luego cuando sale muy próspero, ¿sí? Y todo lo que tuvo que pasar, porque él siempre confió. Pues yo pensaba, y uno siempre está angustiado por el dinero, por lo menos a todos yo creo que nos pasa. Cuando hay poco dinero, cuando hay que pagar, cuando hay situaciones que conllevan a conseguir más. Entonces yo decía, Señora, ¿cómo uno poder trabajar eso, que de poder verse así con las manos cruzadas, como le pasó a Jacob, y poder salir de esta tierra tan próspero? O sea, ¿cómo trabajar eso en uno de tal manera que siempre confiamos que el Padre va a proveer, pero nosotros no lo hacemos? Tenemos que pensar que la provisión viene de otros lugares, ¿sí? Y yo decía, Señor, ayúdanos porque en algún momento tenemos que ver esa luz para trabajar lo económico. Sí, comparto contigo, pero yo creo que nuestra relación con la prosperidad, con lo económico, con lo material, va proporcionalmente con nuestro recipiente. Yo creo que si nosotros trabajamos, yo he venido trabajando ese aspecto, al menos en lo individual, en lo personal, porque yo creo que el problema es de recipiente. Yo creo que el problema es que no es que el Padre no nos quiera llenar y no nos quiera dar más, sino que el recipiente no está adaptado para recibir más. Entonces, en la medida que podemos expandir un poquito más ese recipiente, podemos recibir más. Al menos en eso voy, y eso en ese estado me encuentro en este momento. Yo creo que hay que agrandar el recipiente, que hay que desocupar un poquito para poder, porque es que no se puede desocupar el recipiente, no se puede agrandar el recipiente si no se desocupa un poco, ¿cierto? Porque es tanto lo que tiene que no se puede expandir, ¿cierto? Es demasiado. Entonces hay que revisar lo que uno tiene para poder desocupar un poquito y poder expandir un poquito el recipiente, y yo creo que de esa manera sí se puede llenar un poquito más al agrandarlo. Pues de muchas cosas que no están siendo útiles. Hay muchas cosas que no son útiles en el recipiente, que están solamente llenando espacio y que no le están a uno permitiendo esa productividad. Hay 4 estrategias que los rabinos plantean y que nosotros las trabajamos aquí cuando hablamos de la abundancia. La primera que plantea, por ejemplo, Chapán, es: salga de todo lo que hoy está con usted que no usa. O sea, haga una revisión, porque él dice, si usted quiere ir a otro estadio energético en su vida, lo que tenía ayer ya no es propicio para mañana. Dijo, entonces revise qué cosas tiene, y fue un ejercicio que hicimos aquí en la casa durante una semana, que la revise, por ejemplo, qué tiene usted en su closet, qué tiene en su escritorio, qué tiene aún dentro de sí mismo, cosas. Eso es la primera. La segunda, dicen ellos, es que toca deconstruir el hecho de solo querer recibir, que ellos llaman tacaño. Dice, cuando usted es tacaño, usted solamente espera recibir, pero como el chefa es un flujo, si usted lo estanca, no pasa, y si no pasa, no hay flujo, o sea, no hay circulación. Entonces revise, por ejemplo, qué pasa en usted cuando va a dar, cuál es su concepto de dar, cómo lo piensa, cuál es la emoción que lo vincula en el momento en que va a dar, si piensa que va a perder, si piensa que va a tener que entregar, si piensa que es su seguridad. Esa es la segunda. La tercera que ellos plantean son los pensamientos limitantes que hemos traído de generaciones. Entonces ellos dicen, revise en su proyecto objetivo cuáles son los pensamientos limitantes que usted hoy puede tener de sus generaciones y que siguen siendo un obstáculo en su recipiente para no crecer. ¿Cómo ve usted el dinero? Y yo encontré, por ejemplo, temas como la vinculación del dinero con preguntas como, o más bien con frases como que los ricos son malos, que mi abuelo lo repetía mucho. Él decía, no, es que la plata, los ricos son malos, ellos son los que le quitan a los pobres, ellos son los que nos quitaron las tierras, ellos son los que nos quitaron las cosas. Y claro, uno crece pensando que eso es una realidad, pero realmente pues eso no existe. Existe una limitación que hay en mí frente a ese concepto y yo la adquirí y la tomé. Y la cuarta que ellos trabajan es la parte sexual. Ellos dicen, revise cómo empleó usted su energía sexual a través de la vida y haga la reparación que usted tenga que hacer hoy si es una persona, por ejemplo, que está casada.
Y la última dicen, y es la más importante, dice, cuide las palabras con las que usted habla. Todo juicio, toda crítica, toda murmuración que yo ejecuto contra otro es una acción que detiene inmediatamente el chefa, dicen ellos. No hay una acción más peligrosa y más nociva que esa. Porque cuando usted se pone en el término de ser juez, no puede haber flujo porque usted no es juez. Entonces dice, y es la más difícil para nosotros, porque siempre estamos tratando de juzgar, de ver en el otro lo que no tiene o lo que me falta o lo que no existe. Dijo, esas 5 cosas, dicen ellos, que tendríamos que revisarlas. Las propone Chapán, dice, si usted está tratando de que su vasija se amplíe, revise estas 5 cosas y váyalas meditando día a día. No se angustie, no se genere, pero váyalas meditando. Sin obsesión, vaya pensando, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, que dar cuál es mi pensamiento, cuál es mi emoción, cuáles son los pensamientos que... Y yo he estado revisando cosas de esas, porque claro, antes yo no entendía que la abundancia era un flujo. Y en cualquier flujo, si yo lo limito, lo estanco. Yo antes creía que la abundancia o la riqueza estaban relacionadas era con unas acciones que yo hacía para tener. Y ya. Pero aquí esto es circular y todos caminamos en ese flujo. Entonces ellos dicen que si la conciencia colectiva se vincula también, es lo que pasa en Israel, que todo el mundo dice por qué los judíos son prósperos, o sea, cuál es el secreto y todo el mundo quiere encontrarlo y buscarlo para entender por qué ellos pueden prosperar donde se encuentren, y casi todos prosperan como le pasó a Jacob. Les ha tocado prosperar fuera de la tierra que el Padre les entregó. Casi a todos les ha tocado prosperar en lugares que no eran de ellos, porque pues allá fue donde fueron por la dispersión. Pero ellos lo que sí lograron mantener fue esa característica frente al concepto, a lo que es la conciencia espiritual de ello, y por eso logran prevalecer en los siglos. Y yo no entendía esto, por ejemplo, con Jacob, que él es la estructura para que el pueblo de Israel prevalezca eternamente. Entonces uno lo veía simplemente como... Entonces yo decía, sería muy valioso, por ejemplo, esa energía para nosotros como casa, porque es la energía que nos permitirá lo que el Padre ha dicho, que Monte Gerizim permanecerá eternamente y que será visto en todas las generaciones que nos precedan en casa como parte de una promesa que Él nos ha entregado. Amén. Listo. Entonces no sé si haya otra opinión. Eli, adelante, Eli, Sheba y Mark. Uy, Mark dejó esta semana las barbas. Ah, sí, sea chin, no me acuerdo cómo se dice. Sea afeitar. ¿Cómo? Afeitar. Ah, voilà, afeitado, mi amor. Nosotros, bueno chicos, mi esposo y yo, luego les contamos en detalles cuando salga el proyecto. Nosotros queremos hacer, tenemos un plan para un negocio. Y nos hemos dado cuenta de que las puertas se nos están empezando a abrir porque hemos eliminado de nuestro pensamiento el hecho de esperar la herencia de nuestros padres, de esperar la herencia de la mamá de Marco y la herencia de mi papá. Entonces nos dimos cuenta que haciendo ese trabajo de somos prósperos y trabajamos para tener abundancia, no por lo que nuestros padres nos den. Es una bendición, sí, puede ser una bendición, pero si no nos dan, igual no pasa nada. La prosperidad, digamos que la abundancia viene de lo que el Señor tiene para los dos. Y lo mismo, de la vasija que ya estamos agrandando, por así decirlo. Cuando decidimos ya no pensar más en la herencia de su mamá y en la herencia de mi papá, las puertas empezaron a abrirse. Eso fue automático. Entonces, pues un consejo que les queremos, digamos, compartir o invitar a hacer es no esperen la herencia de los padres. Que si llega, genial, qué bendición. Y si no llega, va a bendecir a otro. Eso es lo más importante.
si mi hermano Javier se queda con lo que mi papá y mi mamá me dejó, igual va a ser de bendición para él y lo bendigo y ya. Pero eso de estar peleando entre hermanos por lo que los papás dejan, eso no bendice. Y eso va a bloquear pues el flujo de abundancia que el Señor tiene pues, para todos nosotros. Después de ese ejercicio de ya no esperar, porque uno le echa, uno calcula. Entonces uno dice, porque los mismos padres le dicen eso a uno. Los padres le dicen, mire, la mamá y mi papá, nosotros ya tenemos cierta edad, ¿no? Cuando no estemos aquí, pues ustedes se reparten, no sé qué, y ahí sí empiezan su proyecto y chin chin. Pero entonces no, nosotros les decimos que el Señor les dé larga vida, pero la abundancia va a venir de nuestro Padre. Y si ustedes nos dejan algo, pues que sea para multiplicar, pero que de lo que ustedes nos dejan no dependa los proyectos que el Señor ha creado para nosotros. Y fue ha sido un ejercicio muy bonito, que ha podido abrir puertas y ver el dinero y la prosperidad y la abundancia de otra manera. Encontramos como algo que está abriendo puertitas, y lo que tú dices, de aquí tú empezar a sacar cosas, ya empezamos a sacar cosas del armario, empezamos a sacar cosas los libros viejos que uno no usa. Le he dicho a Marco, bueno, tenemos que ver qué zapatos ya no usamos y que no vamos a volver a usar y salir de eso. Entonces, que sí hay un flujo de energía cuando uno decide hacerlo, sí, y de verdad que los invito a que arranquen, porque ha sido muy, muy benéfico. Gracias. Gracias, Eli, porque es que esto en lo práctico se vuelve eso. O sea, tú nos puedes, por ejemplo, decir, mire, yo empecé a hacer esto y fíjate que fue una revisión de esto que estamos hablando. Porque muchas veces uno arranca al contrario. Por ejemplo, uno dice, ¿qué nos podría producir mayor ingreso? No, montemos esta inversión, hagamos esto. No revisamos primero lo interno y pues obviamente que podemos tener 10 pesos más, pero eso no es la significación de la abundancia. Es poder encontrar realmente que toda esta energía nos dé un propósito de vida, un propósito de existir, un propósito de comunidad. Eso es realmente ser abundante, ser próspero. Y bueno, nos alegra mucho, Eli. Y también yo pensaba ayer, no, Marisol, no sigas pensando en tus intereses personales, ¿sí? Piensa en el interés colectivo. O sea, ya es como que tiene uno que salirse de uno mismo, porque es para mí, lo que me gano es para mí o para mi hogar, pero hay que pensar más allá de ello, y yo sé que el Señor también por ese lado abre puertas. Y fíjense que todos los patriarcas fueron hombres prósperos. Si uno mira a Abraham, y fue un hombre próspero porque, bueno, él tuvo la expansión del dar. Pero yo miraba a Isaac y veía algo en él. Él fue el primer hombre que cultivó la tierra de los patriarcas. Y después de Caín, ya ves, la tierra queda con una condición muy fea, porque pues el que cultivaba la tierra, el que araba la tierra, era Caín. Entonces es el primer hombre que rompe con esa estructura que se traía ese ticún, y la tierra dice que produjo al 100 por 1, y también estaba en un lugar extraño, no era su tierra. Luego viene Jacob, y Jacob sale, pues como lo nombramos esta mañana, próspero, de una tierra que tampoco era la de él, ¿cierto? Y así vamos con Moisés, así vamos con David, con Salomón, entonces con José. Hay una relación de ese tema con Job. Sí, hay unas relaciones de eso, pero es esa energía. Amén, Marlencita. Esto es una pregunta. Con el principio de pareja que nos da el Padre, ¿cierto? Nosotros vemos a lo largo de Abraham, de Isaac, que él sí tiene una sola esposa, no, nada de siervas, nada de nada,
Pero bueno, vamos en Jacob, que tiene sus 2 esposas, tiene sus 2 siervas. Luego pasamos a otros estadios: Moisés, única esposa; José, única esposa. Luego vamos a David, muchas esposas; Salomón, sí que muchas esposas. Donde se restaura el hecho de que una esposa y un esposo, uno solo y una sola. No, eso me lo estaba preguntando, como para la restauración de ese principio para nosotros. Sí, ¿dónde vuelve para nosotros? Para consolidar ya ese principio, ¿cierto? Que es lo que nosotros vamos en las generaciones, el principio de pareja, que fuimos creados para una mujer y el hombre, como diría la modelo, que viceversa, la reina. Sí, entonces ese era como mi cuestionamiento.